quisiera, antes de comentar en específico los dos pilares a mi cargo, de lo que es desempeño económico y lo que es eficiencia del gobierno, quisiera plantear alguna reflexión a nivel macroeconómico de todo esto. Y el punto es como sigue. Ustedes saben, por ejemplo, que nosotros tenemos 21 tratados de libre comercio suscritos. Y hay un dato que creo que vale la pena reflexionar sobre el mismo. En el año 2015, cuando uno mira, digamos, la balanza comercial, con los 21 países con los que tenemos TLCs, la balanza comercial es negativa en menos 1.500 millones de dólares. Y el año pasado, esa balanza comercial con los 21 países con los que tenemos TLCs alcanzaron los 1.200 millones de dólares en negativo. ¿Eso qué significa? Los tratados de libre comercio, para ponerlo en términos simplificados, constituyen, digamos, una suerte de desgravación arancelaria para que los países puedan comerciar con libertad. Obviamente hay tratados de libre comercio porque obviamente antes no había libre comercio, porque estaba plagado, digamos, de aranceles y de medidas para arancelarias. Pero entonces, si nosotros pensamos en los 2 últimos años, ¿qué resulta? Que ha habido, y los déficits no son pocos respecto a los 21 tratados de libre comercio. O sea, nos hemos incorporado a estos TLCs, pero lamentablemente para importar más que para exportar, cuando la lógica debería ser al revés. Los tratados de libre comercio no son buenos o malos per se, o sea, yo diría la oportunidad de entrar a mercados en el exterior y también de conservar tu participación de mercado en el mercado local, depende de un factor que es clave, que es la competitividad. Si no mejoras competitividad, ni vas a poder entrar a los mercados que como oportunidad se abren, en mercados externos, y tampoco vas a ser capaz de defender tu posición relativa como productor en el mercado local. Insisto, el tema de competitividad es fundamental. Y entonces lo encuadro ahora con este índice, donde definitivamente estamos en una posición estancada respecto, digamos, al año pasado, pero si lo vemos en perspectiva respecto al año 2008, la tendencia es claramente descendente. A ver si ubico por ahí Ahí está. O sea, la tendencia es claramente a la baja. ¿Qué está diciendo ese gráfico? Que conforme han pasado los años, en comparación con el resto de países que sirven para la muestra, hemos perdido competitividad, somos menos competitivos. La consecuencia es que simplemente los tratados de libre comercio nos hemos embarcado de ellos, por lo menos con los datos hasta el año pasado, para importar más que para exportar, cuando en realidad la lógica debería ser al revés. Entonces el tema de falta de competitividad nos pasa factura. Eso es por un lado. Y la cosa también, mirarla en perspectiva, como que es el resultado más que cantado a partir de datos. Si nosotros quisiéramos ser más competitivos, evidentemente tendríamos que tener bienes y servicios de mayor calidad. Y eso implica implementar la infraestructura de la calidad dentro de lo que es el aparato productivo local. Y ahí estamos hablando de lo que es la normalización, el uso de normas técnicas, las famosas ISO, lo que es la acreditación, es decir, tener laboratorios que son certificados para hacer pruebas de lo que producimos. Y finalmente la metrología, la utilización, digamos, de estándares de medición aceptados a nivel internacional. Pero si yo les doy un dato, por ejemplo, de las empresas medianas y grandes en el Perú, solamente el 20% utilizan normas técnicas, o sea, las normas ISO. El 80% de las medianas y grandes no utilizan normas técnicas. Entonces, ¿de qué manera nuestra producción va a ser competitiva si ni siquiera estandarizamos los procesos de producción, por ejemplo? Para mencionar un ejemplo sencillo. Y eso que hablo de las medianas y grandes, porque las otras ya están fuera de categoría. Entonces, mi primera reflexión es el tema clave, el rol clave que tiene la competitividad. En una economía como la nuestra, que es cada vez más abierta. Si ustedes, por ejemplo, hacen el ratio de exportaciones más importaciones sobre el PBI, se van a dar cuenta, digamos, que el grado de apertura ha sido cada vez mayor conforme pasan los años. Pero preguntémonos, ¿nos abrimos a los mercados, pero para qué? Estamos dejando de lado la mejora de la competitividad, que es un aspecto fundamental. Dicho esto, este encuadre de carácter macro, cabría preguntarse, por ejemplo, sobre el tema de los
de los componentes en lo que a mí corresponde estos pilares, desempeño económico y eficiencia del gobierno. Cuando se habla de desempeño económico estamos hablando básicamente de la macroeconomía. Y cuando hablamos de eficiencia del gobierno estamos hablando de la gestión gubernamental. Entonces, en el caso de la macroeconomía, el desempeño económico, uno lo que podría notar, por ejemplo, es que hay un deterioro, un retroceso en la parte de inversión extranjera. Ustedes deben de tener un cuadro donde se presenta por factores los resultados. Ahí está, más adelante. A ver. Uno más. Ahí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta y miran la parte de desempeño económico, tenemos un retroceso por el lado de inversión extranjera. Pero yo quisiera cruzar este dato de retroceso de inversión extranjera con otro dato que está en el siguiente pilar, que es de eficiencia del gobierno, que es la legislación para los negocios. Y ustedes ven que en ambos casos hay un retroceso. Aquí, en legislación para los negocios, cruzado con inversión extranjera. ¿Por qué cruzo yo, digamos, estos indicadores? Porque es obvio, ¿no es cierto? Si la legislación o las reglas de juego para hacer un emprendimiento, para establecer una empresa en el país, se ha deteriorado, es más farragoso, es más largo y posiblemente ineficiente respecto a otros países que son evaluados. ¿Cuál es el raciocinio del inversor? Yo me voy a aquel país donde definitivamente las reglas sean más fluidas, más claras y más predecibles. Y entonces uno podría cruzar el tema de deterioro en cuanto a la legislación para hacer negocios con lo que vendría a ser inversión extranjera. Yo creo que podría ser un cruce interesante, digamos, de indicadores. Y además, si ustedes se dan cuenta en la parte de desempeño económico, o estamos estancados en el caso de empleo y precios, o hay una ligera mejora en lo que corresponde a economía doméstica y comercio internacional, como ustedes pueden ver aquí. En la parte de comercio internacional, porque hemos continuado con el proceso de apertura. Insisto, la apertura económica no es buena o mala per se, depende para qué nos insertamos. Y la otra cosa, digamos, es en la parte de economía doméstica, ¿no es cierto?, donde haya una ligera mejora. Ojo que estamos hablando con información al 2016. Y sí, pues, si ustedes miran comparativamente a nivel de la región, el Perú con una tasa de crecimiento de 3.9%, probablemente la tasa más alta. Pero el tema es que, no sé si se conoce también, la mitad de ese crecimiento respondió a la parte de minería y hidrocarburos. ¿Y cuál es el problema? Que la mitad del crecimiento responda a minería y hidrocarburos. Que no hay un efecto, pues claro, un efecto contundente sobre la economía urbana. ¿Por qué? Porque minería y hidrocarburos son sectores altamente intensivos en capital y no en mano de obra. Entonces hemos tenido un crecimiento que no se ha reflejado en una mejora en la economía urbana, ergo, no se ha reflejado, digamos, en la mejora del empleo y de ingresos, por las características del crecimiento que se tuvo el año pasado. El otro tema que creo que vale la pena también comentar con ustedes es en la parte de eficiencia del gobierno. Y en la parte de eficiencia del gobierno, noten ustedes el deterioro que se ha dado en la legislación para hacer negocios, que ya lo comenté, pero miren ustedes la parte de política fiscal. En la parte de finanzas públicas, por si acaso, vamos a decirlo así, cuál es el estado de situación, cuánta resiliencia hay por el lado de lo que es los aspectos fiscales, lo que es finanzas públicas. Pero en la parte de política fiscal, gracias Luis, en la parte de política fiscal ustedes ven que hay un deterioro, como es notorio. ¿Por qué? Yo diría que en esa parte hay dos elementos a considerar. Primero, la continua caída de los ingresos corrientes como ingresos del gobierno general respecto al Producto Bruto Interno. Ha continuado un deterioro en la parte de captación fiscal, de captación de recursos tributarios. Pero el otro tema tiene que ver con el tema del manejo del déficit. Si ustedes recordarán, en agosto del año pasado el déficit fiscal anualizado estaba calculado en 3.4% del PIB. En mi opinión, y creo que también es parte de la explicación de la pérdida de posiciones, pero en mi opinión personal, absurdamente se trató de reducir fuertemente el déficit fiscal en el último trimestre del año pasado. Y es por eso que se pasó de un déficit anualizado de 3.4 a 2.7% en diciembre del año pasado. O sea, tú has hecho un sobreajuste fiscal de más o menos, por ejemplo, de 0.7% del PIB. Y eso es un montón. El corolario de eso, por ejemplo, es el Decreto Supremo del 272 en el mes de octubre, donde prácticamente congelaba el gasto. Y la pregunta es, ¿por qué se hizo ese ajuste fiscal tan drástico? Que por inercia explica parte del enfriamiento de la economía actual. Y yo
quizás si lo razonase en términos financieros diría, bueno, si en los meses siguientes el crédito va a ser más caro porque la Reserva Federal va a subir sus tasas de interés, entonces obviamente digamos que el costo del endeudamiento va a ser mayor en los meses que vienen. Y entonces para disminuir mi necesidad de financiamiento, pues corto el déficit fiscal. O sea, financieramente tendría sentido, pero lamentablemente en política macroeconómica no la puedes ver solamente en términos financieros. Tienes que ver la parte económica, la evaluación económica, es decir, ¿cuál es el costo de oportunidad del sobreajuste fiscal en términos de crecimiento del PIB que se pudo haber tenido? En otras palabras, si el ajuste fiscal del año pasado hubiera sido más moderado, estoy absolutamente seguro que la tasa de crecimiento no hubiese sido de 3.9% del PIB, hubiera sido mayor. Y entonces el tema de por medio es que hay un costo de oportunidad del sobreajuste fiscal que se ve a través, por ejemplo, del enfriamiento que todavía existe en la economía. Hay un proceso de desaceleración marcado. Pero yo remarcaría que en la parte de gestión, o sea, lo que es política fiscal, ese deterioro en la posición tiene mucho que ver, en mi opinión, con el sobreajuste fiscal del año pasado. Entonces, en ese orden de ideas, si ustedes se dan cuenta, ese déficit fiscal quizás reducido se puede explicar financieramente sin problemas, pero económicamente es bastante discutible. Si eso lo sumamos con el problema estructural de captación de ingresos, ahorita la presión de la relación entre ingresos corrientes del gobierno general respecto al PIB está el año pasado más o menos en 18.6%. Si ustedes miran 3 o 4 años atrás, estábamos en alrededor de 21 o 22%. Entonces había un deterioro en la captación de ingresos. Y justamente si ustedes miran el último statement del fondo, de la misión del fondo que estuvo acá en Lima hasta hace poco, en el statement señalan con claridad que uno de los temas en términos de reformas estructurales tiene que ver con los procedimientos para procesos de inversión, pero además tiene que ver con la necesidad de mejorar la presión tributaria. Léase la captación de ingresos respecto al PIB. Porque lo que está pasando es que con un 18.6, 18.7% es insuficiente para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones básicas. Ustedes saben que el Estado es un proveedor de servicios, administración de justicia, servicio de seguridad interna, seguridad externa y provisión de salud y educación a nivel básico. El problema es que con la presión tributaria que hay ahora, difícilmente el Estado puede cumplir en términos de calidad y cantidad con esos servicios. Y eso trae cola en términos de otro aspecto. Si ustedes se fijan ahí, el marco social. En el marco social, por ejemplo, ven también que la cosa prácticamente está, si lo vemos en términos comparativos, ¿no es cierto?, hay problemas. Porque la insatisfacción de la gente tiene que ver con el tema de qué es lo que brinda el Estado. ¿La gente está satisfecha en cantidad y calidad con los servicios que brinda el Estado? La respuesta es no, y uno de los aspectos a considerar son los aspectos de seguridad ciudadana. Entonces, si hay vamos a decirlo así, ese cuestionamiento de los ciudadanos respecto a los servicios que brinda el Estado, parte de la explicación tiene que ver con problemas de gestión, pero la otra parte con una insuficiente captación de tributos. Y ese es el otro elemento a considerar que justamente, insisto una vez más, cuestión de revisar el último informe de la misión del fondo que estuvo acá, señala, digamos, como uno de los retos. Y en la parte de recomendaciones se plantean reformas estructurales para lo que es la simplificación de captación de impuestos y mejora de la base, pero también hace referencia al tema de los procedimientos para los inversores. Son largos, son tediosos, y si ustedes miran un informe del Fondo Monetario sobre corrupción, emitido el año pasado, justamente hay un recuadro muy gráfico donde se señala que cuanto más largos sean los procedimientos administrativos para poner una empresa, para hacer inversión, hay una mayor corrupción. O sea, hay esa relación entre más extensión de los procesos y mayores casos de corrupción. Y eso es un informe del fondo sobre lo que es la corrupción, costos y estrategia de mitigación publicado el año pasado. En suma, lo que estamos viendo es que en la parte tanto de contexto macro con la parte de gestión hay aspectos por mejorar, insistiendo una vez más que si nosotros no nos ponemos las pilas en términos de mejora en la competitividad, los tratados de libre comercio simplemente van a significar consolidar la posición de importadores netos, cuando exactamente lo que debiera ser al revés.